Estimados usuarios, se les informa que, bajo las calles a toda marcha, avanza día y noche, la gran solución para Caracas. Recientemente me reencontré con el metro. Por razones universitarias y económicas tuve que volver a montarme en ese gusano metálico, como le escuché una vez decir a un colector en un bus hacia los símbolos. En uno de esos viajes, que se están empezando a volver parte de mi rutina para ir a la universidad, me permití el ignorar las escaleras dañadas, el caos y la propaganda política, que de hecho fue puesta hace poco, y prestarle más atención al vagón, los asientos y sus colores. Incluso me puse a detallar el cartel que tienen todos los metros con las líneas y las estaciones. La razón, me encontraba en un metro de las series anteriores. Para quien no lo sepa, en Caracas los modelos de tren antes de la serie 6 se mantenían con el mismo estilo, es de un color plateado por fuera y colores cremas por dentro, que es muy bonito en mi opinión. Ese estilo representa el metro con el que yo crecí. Realmente no me siento conectado a modelos más recientes como el de la serie 6, aunque también me he montado en bastante de esos metros. Estar en ese vagón, además de permitirme detallar lo antes mencionado, me dio cierta sensación de nostalgia. Y aunque el metro de mi infancia es igual de caótico que el actual, las cosas no han cambiado mucho realmente, el viaje al pasado me hizo revivir un concepto súper importante que yo no sabía que estaba en mi cabeza, que era la cultura metro. Era 2 de enero del 83. Luis Herrera Campins inauguraba el metro de Caracas. El trabajo cultural realmente había empezado mucho antes. En 1977 se crea la compañía anónima Metro de Caracas, Cametro, a cargo de José González Lander. Inmediatamente empieza una campaña educativa con el objetivo de enseñar a los caraqueños sobre el uso y cuidado del metro. Esa campaña fue tan exitosa que muchos consideraban que el caraqueño se transformaba cuando entraba en una estación del metro. La campaña incluyó 17 normas que fueron transmitidas por radio y televisión. Entre ellas, no fumar, no encender a todo volumen aparatos de sonido, no ingerir alimentos, no llevar grandes bultos, entre otras. En paralelo al proyecto educativo organizado por Cametro, en 1982 empieza el proyecto cultural del metro, gracias a un decreto de 1973 que destinaba un porcentaje de los edificios públicos a las obras de arte. Proyectado por Mas Pedemonte, jefe de la División de Arquitectura del Metro, e inspirado en la integración de arte y urbe hecha por Carlos Villanueva en la Universidad Central de Venezuela, el proyecto cultural se puso en marcha un día después de la inauguración. Las obras fueron incluidas tras diversas estrategias, y a día de hoy la colección cuenta con más de 100 obras bidimensionales y tridimensionales. La campaña educativa de Cametro, bajo el control de José González Lander, y el proyecto cultural bajo la visión arquitectónica de Mas Pedemonte, lograron adentrarse en el imaginario popular del caraqueño. Los valores sociales y artísticos de ambos proyectos se arraigaron en los venezolanos, aumentando su sentido de pertenencia e identidad con el metro, y dando pie a lo que conocemos como la cultura metro. Es gracias a esos dos proyectos que hoy, cuando el sistema metro se encuentra en su peor momento, aún exista en el imaginario popular del caraqueño un vago recuerdo con las dos palabras, cultura y metro. Para 2006 se abrieron más líneas de metro, añadiendo los servicios a Los Teques, Valles del Tuy, Valencia
y Maracaibo. Esta cantidad de inauguraciones no trajo consigo una campaña tan fuerte como la de las décadas anteriores. Las nuevas aperturas se olvidaron de la parte cultural. No existe identidad. Usar el metro se convirtió más en una agonía necesaria que en un símbolo de la venezolanidad. Es por esto que no importa cuántas restauraciones se hagan en el metro, ni cuántas veces lo limpien al día, seguirá en decadencia mientras que no se renueven las estrategias educativas y se añadan obras que restauren el sentido de pertenencia del usuario. Otro ejemplo claro del abandono de la cultura metro son las líneas 4 y 5. Ambas líneas se deshacen de la integración arte-arquitectura. Si bien antes viajar por la línea 1 y la línea 2 incluía cierto placer estético, las nuevas líneas, además de servir solo como un método de propaganda, se dedican enteramente a lo práctico. Las nuevas construcciones de sistemas de transporte masivos en la Venezuela actual ya no recurren a estéticas que incluyan espacios de esparcimiento. Ahora se dedican enteramente a intentar ser funcionales y muchas veces ni lo logran. La desaparición de la cultura metro y la pérdida de la calidad del servicio conlleva a que poco a poco se borren los lazos afectivos con el metro e incluso con la propia ciudad. Las obras pierden su significado, sufren vandalismo e incluso son víctimas de las mafias del cobre. Por ejemplo, el Caleidoscopio, obra de Beatriz Blanco, fue agredida en 2017. Los usuarios olvidan las 17 normas que se repitieron durante los 80. El estado actual del metro y la desaparición de los proyectos culturales lo convierten en un sitio vulnerable tanto para el usuario, que se ve afectado por la inseguridad, los retrasos y el mal servicio, como para el propio metro, que se ve agredido y sobrecargado por el mal uso. La decadencia del metro es responsabilidad del gobierno regente y por eso la desaparición de su cultura. Lamentablemente no podemos mejorar el servicio ni restaurar las obras, eso depende de ellos. Mi invitación es a desempolvar ese recuerdo de la cultura metro, sus reglas, el arte, el sentido de pertenencia. Las obras siguen ahí, destruidas, sí, pero siguen ahí. Eso no nos debe quitar la oportunidad de apreciarlas. Parte fundamental de reconectar a los demás con la ciudad viene de dar el ejemplo. Por eso, insisto, dense un viaje por el metro. Respeten las normas si antes no lo hacían y tómense un momento para redescubrir, de la misma manera que yo lo hice, la cultura metro. Y tal vez, de esa manera, encuentren en ella la gran solución para Caracas.